Damos gloria y honra a nuestro buen Dios por darnos lugar en su casa. ¿Cuántos están agradecidos por poder estar? No somos de los creyentes que creen que el Señor nos tendría que agradecer porque vinimos a la iglesia. No, al contrario. Somos los agradecidos de poder tener lugar en su casa. Una cosa he demandado al Señor, dice el salmista, y esta buscaré, que yo esté todos los días en tu casa. Amén. Qué lindo ese deseo, ese anhelo. Señor, dame siempre un lugar en tu casa, siempre un lugar en tu presencia. Y poder deleitarnos en la palabra de Dios, poder deleitarnos en estudiar, en escudriñar. La Biblia nos enseña, el Señor nos dejó esta orden de escudriñar las Sagradas Escrituras. Escudriñar es más que solo leer. Escudriñar tiene que ver con escarbar, con discernir, con entender, con relacionarnos con el contenido de la palabra del Señor y para poder ponerlo por obra. Amén. Estamos estudiando las 7 dispensaciones. Ya vimos la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, y hemos visto el miércoles anterior el gobierno humano. Esta dispensación que comenzó con la salida del arca, una vez que Noé y su familia salen después del diluvio. Noé y su familia estuvieron arriba del arca 1 año y 10 días exactamente. La Biblia nos da la fecha en que entraron y la fecha en que bajaron. El diluvio duró 40 días y 40 noches, pero toda la inundación y hasta que por fin hubo tierra seca para que ellos pudieran salir, todo eso duró 1 año y 10 días. Cuando ellos descienden, el Señor hace un pacto con Noé, pero ahí comienza esta nueva dispensación que vimos el miércoles pasado del gobierno humano, donde el hombre despreció ese estado de inocencia, empezó a tener conciencia y no permitió que Dios gobierne a través de su conciencia. Entonces ahora el Señor permite que haya gobierno humano, que también falló. Ya vimos lo que pasó y lo que hizo el hombre con ese gobierno humano y lo que hace, ¿no?, hasta la actualidad. Cuando empieza una nueva dispensación no quiere decir que se anula todo lo del anterior. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Hay cosas que pasan. El hombre sigue teniendo conciencia, ¿verdad? Seguimos teniendo conciencia. Pero ya el Señor había establecido una nueva dispensación, dado que el hombre con la conciencia no le obedeció. Y hoy estamos en la gracia, nos adelantamos a algunas dispensaciones. Sigue la conciencia, sigue el gobierno humano, ¿sí? Pero ya Dios, cuando hay una nueva dispensación, no quiere decir que se cortó eso, sino que quiere decir que Dios está valiendo de otro medio para poder gobernar. ¿Podemos decir que la ley fue anulada totalmente? ¿Qué opinan ustedes? No, la ley sigue estando, porque la ley de Dios es buena. Lo que no están más son los ritos de la ley. ¿Por qué? Porque esos ritos representaban a Jesucristo. Una vez que vino Cristo, ¿para qué seguir con los ritos? Pero todos estamos de acuerdo que el no robar, el no asesinar, el no dar falso testimonio, el no envidiar lo que tiene nuestro prójimo, y todos esos buenos mandamientos siguen vigentes. Solo que Jesús no los anuló, Él vino a cumplir la ley. Pero lo que hizo fue sintetizarlo y explicarnos a nosotros cómo es más fácil cumplir con la ley de Dios. Viendo una prédica en una iglesia en España, tenían un púlpito y adelante tenía una decoración muy bonita, tenía las 2 tablas de la ley, ese púlpito. Pero en una tabla no tenía 5 mandamientos y 5 mandamientos. Decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está la síntesis que Jesús hizo. Y dijo el Señor Jesús,
En esos 2 mandamientos está toda la ley y los profetas. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que por amor, mis mandamientos, dijo él, no son gravosos, no son pesados. Por amor es más fácil, es natural, es normal. No dejo de hacer esto porque me lo prohíbe la ley. No lo hago porque amo a Dios y no lo quiero ofender. No es que no voy a hacerle esto a mi prójimo y hago un gran esfuerzo por no robarle. No, no me nace robarle. ¿Se entiende? Entonces Jesús dijo, todos los mandamientos están sintetizados en estos 2. Si ustedes aman al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su vida, ustedes no van a hacerse imágenes. No van a adorar a otros dioses, porque aman a su Dios. El amor vino a sintetizar. Pero no es que ya la ley, no, ya fue. No, la ley no rige más como medio para llegar a Dios y tener comunión con Dios. Es a través ahora de ¿quién? De Cristo. Pero los buenos mandamientos, todo lo que es moral y espiritual, eso sigue vigente. Lo que es ritual es lo único que no sigue vigente. Eso era provisorio, hasta que viniera Cristo. Hemos estudiado profundamente esto. Por ejemplo, cuando dice el apóstol que la ley y todas esas figuras eran sombra, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, toda esa sombra estaba proyectando a Jesucristo. Cuando vino Cristo se acabó la sombra, se acabó la figura. Ahora vino la esencia, ¿no es cierto? Pero sigue la ley, sigue la conciencia, sigue el gobierno humano. De hecho, hay orden de Dios de respetar los gobiernos y las autoridades en tanto no hayan mandamientos que vayan en contra de Dios. Esto ya lo hablamos el miércoles pasado. Pero ya ninguna de esas cosas sirven como medio para que el hombre se relacione con Dios. En la gracia, nosotros tenemos que agradecer, hermanos, de haber nacido en este tiempo. En la gracia, el medio de comunión con Dios no es ni la conciencia, ni el gobierno humano, ni la inocencia, ni la ley, sino que es Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Aunque estén las otras cosas, ya no es eso un medio. Porque la ley, sabe el Señor que en algo vamos a fallar. Entonces, si nosotros transgredimos un mandamiento que nos enseña la palabra del Señor, que somos transgresores de toda la ley. Listo, estamos perdidos. Pero vino Cristo. Y Cristo sí cumplió toda la ley. Cristo sí la cumplió. Bien, quiero ampliar una pregunta que me hicieron después de la reunión. No sé dónde está Francisco Ibáñez. Por ahí está Fran. Muy bien, por eso yo siempre digo, cuando hay lugar para preguntar, no tengan temor de preguntar, no hay ninguna pregunta tonta, por el contrario, hay preguntas interesantes que vienen producto de observar detalles, y si se observan detalles, porque se está prestando atención a lo que se enseña, ¿no? Por ejemplo, él me preguntaba una pregunta muy interesante, y se la hago pública. ¿Por qué el gobierno humano, algo así fue, ¿no? Comenzó después del diluvio? Si Israel le pide rey a Dios en el tiempo de Samuel, al final de la era de los jueces, mucho más adelante, recién le pide rey. Uno de los motivos muy sencillo, las dispensaciones no tienen que ver pura y exclusivamente con el pueblo de Israel. Las dispensaciones que Dios estableció son en relación con toda la humanidad, con todas las naciones. ¿Sí? Israel no existía cuando empieza la dispensación del gobierno humano. No existía. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel, y Jacob fue el padre de las 12 tribus, y ahí se forma la nación de Israel, pero todavía en la época de Noé no existía Israel. Pero a partir de la salida del arca, comenzaron los gobiernos humanos. Ahí nomás, cuando se intenta edificar la Torre de Babel, ya había un líder,
Ya había liderazgo. ¿Quién era? Nimrod. La palabra nos revela que Nimrod fue el que lideró a la sociedad para levantar la Torre de Babel. A partir de la Torre de Babel se dividen en naciones. Todas esas naciones tenían reyes. Existía la monarquía, y esa es una respuesta muy clara, muy sencilla. Existía la monarquía antes que existe Israel. Porque está en la historia, está en la arqueología, está en la palabra del Señor, pero además hay un detalle muy importante. Cuando el pueblo le pide a Samuel un rey, ¿qué le dice el pueblo? Como las demás naciones de la tierra. O sea, ya el gobierno humano estaba establecido, ¿sí? De hecho, Israel, antes de la monarquía, tuvo gobierno humano. ¿Quiénes eran los gobernantes? Los jueces. Era una forma distinta de gobierno. Eran los jueces los que gobernaban al pueblo. Pero antes que exista Israel, ya las naciones tenían reyes, tenían liderazgo. Así que después de la salida del arca, después del diluvio, comienza el gobierno humano. Ahora, cuando Israel pide monarquía, pide rey, ya estaban en la ley. Ya estaban en el tiempo de la ley, donde Dios ya había dictado la ley al pueblo y se la había revelado en el Sinaí a Moisés. ¿Sí? Bien, pasamos a la dispensación, la cuarta dispensación, que esta es una dispensación gloriosa. En la primera estaba muy buena, pero el hombre falló y no tardó mucho en fallar. En la segunda no hubo caso, el hombre falló nuevamente. En la tercera los gobiernos humanos fallan y siguen fallando. Pero ahora Dios no hace un encargo a la humanidad. Ahora Dios le pone toda la responsabilidad a un hombre. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién? Abraham. Bien dicho, Abraham. Porque después Dios le cambia el nombre a Abraham. De padre enaltecido, que significa Abraham, pasa a ser padre de muchas naciones. Lo cantábamos en la escuelita y lo siguen cantando los chicos. Padre, Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene él. Soy uno de ellos y tú también. Alabemos al Señor. La Biblia dice que por la fe, Él es nuestro Padre en cuanto a la fe, ¿sí? Es el que encabezó. Ya la dispensación de la promesa es gloriosa y tiene muchas cosas vigentes, porque la dispensación de la promesa, usted imagínese, aquí está la promesa, aquí está la gracia. Tendió un puente, acá en el medio la ley, tendió un puente por arriba y se conectó con esta dispensación, con la gracia. La dispensación de la promesa, cuando termina, que es está bien marcado, esta dispensación tiene bien marcado su principio y su fin. ¿Cómo comienza? Con el llamamiento de Abraham. ¿Cómo termina? Cuando Dios dicta la ley en el monte Sinaí. 430 años de esta dispensación tenemos claridad incluso del tiempo que duró. 430 años, lo dice la Biblia. ¿Y por qué da paso a una nueva dispensación? ¿Por una falla otra vez? No. Miren qué particular que es la dispensación de la promesa. No da paso a una nueva dispensación porque el hombre que tenía la responsabilidad falló. No fue por eso, sino porque tenía que venir la ley. Dios tenía que ordenar a un pueblo que estaba saliendo de Egipto. ¿Y con qué leyes se gobernaba Israel? ¿Cuáles eran las leyes que Israel respetaba? Cuando Israel sale, las de Egipto. Israel tenía una constitución que era la egipcia. Yo siempre aclaro esto, Israel vivía en Gosén, era una tierra fértil, era una tierra bendita, era una tierra maravillosa, pero no nos dejemos volar la cabeza, seguía siendo Egipto. Seguía siendo Faraón el rey y el dueño de Gosén. Ellos no eran dueños de Gosén. Dios bendecía esa tierra
porque fue una tierra muy buena y además su pueblo estaba ahí, pero no era el destino. Aquí, en este planeta, nosotros, mientras estamos vivos, vivimos un Gosén espiritual, amén, donde Dios nos provee, hay provisión de Dios, hay bendición, ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús eso tiene que ser una realidad. Y si toca nuestra morada, el Señor nos va a librar, ¿sí? Pero seguimos estando pisando tierra egipcia. Esto no es el cielo. Es Gosén, pero pertenece a Egipto. Estamos en un mundo gobernado cuyo sistema tiene gobierno satánico. Entonces tenemos que estar alertas, no descuidarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia, no dejar de congregarnos, no dejar de buscar al Señor, porque todavía no estamos en la Canaán, no estamos en la tierra prometida, estamos en Gosén. Y hay una batalla constante. ¿Por qué hay tanta lucha espiritual? ¿Por qué esa contra? ¿Por qué el sistema de este mundo va cada vez más en contramano de la voluntad de Dios? Porque todavía rige la constitución de Egipto. Y como el Señor ha instaurado las leyes del Espíritu en nosotros, las leyes que Dios ha instaurado en nuestras vidas van en contra de las de este mundo. Por eso cuando la iglesia quiere agradar al mundo, está fallando. No nos llamó el Señor a agradar al mundo, nos llamó a ganar las almas para Cristo, pero Jesús nos advirtió y dijo, el mundo me aborrece a mí, los va a aborrecer a ustedes también. No esperemos caerle bien a todos. Hay gente del mundo que sí dice, qué lindo, qué buena gente, los evangélicos, mirá cómo ayudan, cómo la gente es bendecida ahí, pero la gran mayoría nos quemarían en la hoguera si pudieran hacerlo, se los garantizo. Se los garantizo. Yo muchas veces les he enseñado la peligrosidad de hacer mucha causa común con el mundo, de la amistad con el mundo, porque esa gente con la que tomás café o con la que salís a comer o con la que salís de fiesta, si viene una persecución, ellos te van a entregar. Ellos te van a mandar a matar. Se lo firmo donde quiera, porque lo dice la palabra, no es una ocurrencia mía. Por eso, ojo. Oh, qué amigo nos es Cristo, dice el himno. El único verdadero amigo es Cristo. Yo no puedo estar mal con el Señor por mis amistades con el mundo. Estamos en Gosén. Tenemos bendición, tenemos salvación. El reino de los cielos se manifiesta en nuestras vidas. Esto es como un pedacito de cielo en la tierra. Pero no nos olvidemos que todavía pisamos tierra egipcia. Ahora, cuando Israel sale de Egipto, Israel no tiene leyes. Ahora va a ser una nación libre, pero entendamos que libertad implica responsabilidad. Libertad implica responsabilidad. Por eso la Biblia nos enseña, no convirtamos en libertinaje la gracia de Cristo. La libertad que Dios nos dio no es para hacer lo que queremos. Total, la gracia cubre todo. No convirtamos en libertinaje la gracia de Cristo. Son libres, yo los saqué. No rige más las leyes de Faraón sobre ustedes, pero ustedes tienen que tener leyes. Entonces el Señor revela con poder su ley en el monte Sinaí. Todavía el pueblo no había llegado a la tierra prometida, pero Dios ya había planeado y había pensado, cuando mi pueblo llegue a la tierra que yo le tengo reservada, tienen que estar organizados, tienen que estar en obediencia, tienen que conocer lo que yo pido, lo que yo pienso, mis criterios, tienen que conocer mi ley. Y el Señor se lo revela. Usted ya sabe, Israel tardó 40 años y un poco más por culpa de ellos, no era la voluntad de Dios. En poco tiempo Israel tenía que llegar a Canaán. Pero como sea, ellos tenían que llegar ordenados por Dios. Por eso Dios no se mueve en desorden. Dios es un Dios de orden. Dios no se mueve en desorden. Pero lo maravilloso es que Dios tiene que comenzar esta dispensación de la ley
para darle forma a su pueblo, a su nación, pero no porque Abraham haya fallado. Y ese es el indicio, y ese es el precedente de que no podemos vivir la vida cristiana diciendo soy humano, bueno, fallo, Dios me entiende porque soy humano, porque soy humano, porque soy humano. Y el Señor nos va a decir, hubo humanos como vos que me obedecieron. ¿Qué dice de Elías? En Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a todas las pasiones que nosotros tenemos, pero el poder de Dios se manifestó en él porque él obedeció y temió al Señor. Esta dispensación hermosa de la promesa nos va a enseñar que Abraham falló en algunas cosas, pero hubo una prueba de fuego en la cual él se jugó y no falló. Y el Señor nos dice, miren a Abraham, el que le creyó al Señor, el que tuvo esperanza contra esperanza, y le fue tomado por justicia. ¿Por qué estamos justificados nosotros, hermanos? ¿Por qué estamos acá? ¿Somos mejores que el resto? ¿Somos los más inteligentes? No, Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque por fe nosotros lo vemos a Jesús. Por fe sentimos su presencia, por fe le creemos. Por fe. Y somos bienaventurados por eso. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tenemos un plus. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso el creyente debe, la palabra lo dice, creyente, ¿no? Debe creer, aunque no vea. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, le cantamos al Señor. Nuestra fe no está basada en ver o no creo. Nuestra fe está basada en no veo, pero sé que estás allí. No veo, pero sé que vas a obrar. No veo, pero sé que tú tienes el control. No veo y un día vemos. Porque Dios es tan bueno que no es la fe una ilusión para los perdedores, un consuelo para los perdedores. La fe genera cosas. Lo que hoy no está, mañana está. Lo que hoy no es tangible, pero lo veo con los ojos de la fe, mañana es tangible y lo tengo. Hoy la gloria con el Señor, el cielo, la vemos con los ojos de la fe y lo creemos y tenemos la certeza de que vamos a estar un día con el Señor. Pero un día vamos a estar ahí con el Señor y ya no va a hacer falta fe, lo vamos a estar viviendo. Ya no va a hacer falta esperanza, no habrá que esperar nada, todo estará cumplido. Hoy usamos la fe y la esperanza. Cuando llegue ese momento solo el amor va a permanecer. Gloria al Señor. Entonces, para repasar esta dispensación, comienza con el llamamiento de Abraham y finaliza con la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí. La dispensación de la promesa tuvo un carácter israelita, aunque no era, el pueblo no existía todavía, el pueblo de Israel, Abraham no era israelita, era de Ur de los Caldeos. Pero tuvo un carácter israelita porque de él, de sus lomos sale la nación de Israel, pero tiene un alcance internacional. Nuevamente, repito este concepto, las dispensaciones de Dios tienen que ver con el mundo entero. Si no, no estaríamos ni hablando de esto, sería una pérdida de tiempo. Estamos en Argentina, en el cono sur. A nosotros también nos afectó positivamente. Amén. Por eso estamos gloriándonos en el Señor. Carácter israelita, pero alcance mundial. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12. Qué fe la de este hombre, un hombre que no conocía nada, no tenía la Biblia, no existía la Biblia, no había nada escrito todavía. Y él estaba rodeado y había crecido y se había criado en un ambiente de paganismo donde su padre estaba rodeado de dioses falsos, sus hermanos, su sobrino. Pero en ese contexto había algo, yo me pongo en el lugar de Abraham, había algo que a él lo inquietaba. Todo esto no llena mi alma. Todo esto no es más que
culturas, dogmas, pero no llena mi alma. Podemos prenderle incienso a esta estatua que está acá, a este muñeco, a este estuco, pero salgo de ahí igual. Podemos sacrificar un animal en honor a aquel otro dios, dice los dioses de detrás del río Éufrates, dice la palabra. Pero no pasa nada, no cambia nada en mi vida, me sigo sintiendo vacío. Dios, no tenga dudas que fue Dios el que despertó esa inquietud en Abraham. Oremos para que en aquellos que están endurecidos o sus conciencias están cauterizadas, el Señor despierte inquietud. Que nuestros hermanos en la fe que están apartados, el Espíritu Santo despierte inquietud. Que nuestros familiares que todavía no están acá, que el Espíritu Santo despierte una inquietud. Que empiecen a decir, pensé que esto era mejor, pensé que esto era más cool, pensé que esto era más divertido, pensé que estar en la iglesia era aburrido, pensé esto y pensé aquello, pero nada de esto llena mi corazón. ¿Qué me pasa? Y descubrir, no me daba cuenta de lo que tenía. No fue el caso de Abraham. Abraham nunca había conocido a Dios. No tenía una iglesia donde congregarse. No tenía 1.000.000 de prédicas en YouTube. O 20.000 radios cristianas que escuchar. No tenía nada de eso. Hoy el mundo está rodeado de palabra. Lleno. El que el día de mañana diga delante del Señor en el trono blanco, nunca nadie me predicó, el Señor le va a decir mentiroso. Medios gráficos, redes, televisión, radio, personalmente, lleno de iglesias, todas las ciudades tienen iglesias por todos lados, hasta en los países donde hay persecución, hay grupos de cristianos que se juntan. No hay excusa, será predicado el evangelio del reino a todas las familias, a todas las etnias de la tierra, y entonces vendrá el fin. El hombre es inexcusable delante de Dios. Ay, pero el hermano me saludó mal. Ay, pero el pastor no me habló o no me puso en un ministerio. Y el Señor va a decir, ¿quién murió en la cruz por ti? ¿Cuándo te fallé? Abraham no tenía nada de eso, por eso él fue el padre de la fe. Pero un día, como él estaba en esa inquietud y esa búsqueda, como un hormigueo en su corazón, Dios se le reveló. Y ahí empieza esta dispensación hermosa. Esta dispensación que trajo bendición a toda la humanidad en todos los aspectos, porque aquel que me discute dice, el diezmo es de la ley, venga hermano, vamos a leer la Biblia de nuevo porque parece que no la leyó. El diezmo es de la promesa. ¿Y por qué diezmamos en la dispensación de la gracia? ¿Por una ley? No, diezmamos igual que Abraham, por gratitud. Le reconozco a Dios. Dice que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. De todo. Pero Melquisedec le dio pan y vino y lo bendijo. Fue la primera santa cena en la historia de la humanidad, porque Melquisedec era una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no el orden de Leví, el de Melquisedec. La gracia. Nuestros diezmos los damos en la gracia, en la actualidad, igual que Abraham, por fe, por gratitud, no por imposición. Por eso estas cosas no se le imponen a nadie. El creyente entiende la voluntad de Dios y cuando es agradecido hay cosas que tienen que brotar de nosotros. Tienen que fluir, no tienen que salir porque una iglesia me lo exige o me lo prohíbe esto otro, o porque un pastor anda detrás mío viendo a ver lo que hago. No, pastor es policía. No funciona. No cambian las vidas. No cambia la vida. Si yo anduviera detrás de usted a ver qué es lo que hace, cuando usted se metió en un rincón y cerró la puerta va a hacer lo que quiere. No sirve. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Necesitamos este espíritu que tenía Abraham. Hacer las cosas por revelación, hacer las cosas por gratitud, hacer las cosas porque amaba a Dios y jugarse como él se jugó. Aunque en el medio cometió errores.
¿Y quién no? ¿Quién no? Pero hay ciertas cosas en las cuales Dios nos prueba y no podemos fallar. Tenemos que identificar que hay cosas en las que Dios nos va a probar y no podemos fallar. No tenemos margen. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que iluminar. No tenemos que vivir una vida cristiana, religiosa, nada más. Tenemos que vivir una vida de comunión con Dios. ¿Sí? Pero qué hermosa dispensación y cuánto nos dejó. Génesis 12, versículo 1 al 3, dice así: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, deja tu cultura, deja tus dioses, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Dios dijo, deja todo. Él cometió un error que cometió ya de entrada, se llevó al padre y se llevó al sobrino. Por eso digo, no es que hizo todo perfecto. Esto le trajo problemas, le trajo frenadas en el camino, pérdida de tiempo. ¿Abraham tuvo pérdidas de tiempo? Sí, las tuvo. Pero no como el pueblo de Israel, que por rebeldía estuvo 40 años y murió toda esa generación. Él perdió tiempo, pero no era un hombre rebelde con Dios. Simplemente fue el error humano de él. Pero él no murió en el desierto. Él alcanzó la promesa. Amén. Si nos vamos a equivocar en algo que no sea rebeldía, porque la rebeldía te mata en el desierto, no te deja llegar. El error humano te frena, pero te reponés, reconoces ante el Señor y seguís para adelante y vas a alcanzar las promesas de Dios. Las vas a alcanzar. Deja todo. Hay algo que tanto le cuesta a muchas personas, a la mayoría, pero a algunas más. Es el poner a Dios en primer lugar, porque cuando hay que hacerlo es el asunto. Predicarlo, decirlo de memoria es fácil, pero cuando hay que hacerlo. Yo amo a mi familia, pero Dios está primero. Y si alguien de mi familia está haciendo mal las cosas, yo tengo que elegir a Dios. Mi lealtad es con Dios. Aunque se enojen, no está diciendo el Señor, odialos, dejalos de amar. No tiene que ver con eso. Pero no podés aprobar, respaldar, porque es mi familia. ¿Saben lo que le dijo Dios a Elí? ¿Conocen la historia de Elí? El sacerdote que estaba en el tiempo de Samuel, a quien Ana, la mamá de Samuel, le encargó a este niñito, Samuelito, chiquito, para que lo cuide y lo eduque en las cosas del Señor. Él tenía 2 hijos que eran terribles, eran corruptos. Muy feo lo que ellos hacían. Y Elí dijo, no es bueno lo que llega a mis oídos, el pueblo habla de lo que ustedes hacen, hijos míos, esto no agrada al Señor, esto no es bueno, pero los dejó. Los dejó que sigan haciendo. ¿Saben? 2 cosas el Señor le imputó a Elí. De hecho, estos muchachos y la falta de autoridad de Elí trajo una maldición a toda la familia. De ahí hubo una maldición en la familia de Elí, que Dios dijo, nadie va a llegar a viejo, todos van a morir en edad joven, van a pasar miseria, algunos van a venir a pedir, por favor, dame un ministerio en el templo por unas monedas. Patético. 2 cosas. Le dijo, no los estorbaste para hacer el mal. Hay veces que no alcanza con hablar. En la casa la autoridad la tiene papá y mamá y mientras están bajo el techo, papá y mamá siguen siendo la autoridad. Y en la casa, papá y mamá tienen que estorbar a sus hijos de hacer el mal. Si se van afuera y hacen, ya es responsabilidad de ellos, pero bajo mi techo, acá no se permite. Como un padre, un caso que hemos orado hace algún tiempo atrás, algunos años, un padre le dijo a su hijo, te saco esto, el día de mañana cuando seas grande vos trabajás, si vos te querés corromper con tu dinero, es problema tuyo, pero con mi dinero no lo vas a hacer. Y esas son las actitudes que Dios respalda para obrar en el corazón de esos muchachitos. No los estorbaste. Y después, ¿cómo terminan los hijos de Elí? Muertos, los matan los filisteos. Y encima pierden el arca. Fue una tragedia nacional. Pierden el arca del pacto y Elí cuando escucha la noticia del arca se cae y se desnuca. Fue una
tragedia detrás de otra. La otra cosa que el Señor le imputó, le dijo, honraste más a tus hijos que a mí. Honraste más a tus hijos que a mí. Ayúdanos, Señor. Amar a nuestros hijos, cuidarlos, pero honrar a Dios por encima de todo. Dios no le decía a Elí que los mate a sus hijos. No le pidió nada de eso. Le dijo, tendrías que haberlos estorbado de hacer el mal y honrarme a mí por encima de ellos. Cuando somos tan familiares, algunos ni familiares, amigueros, son arrastrados por amistades, pero no se dejan llevar por la voluntad del Espíritu Santo, el Señor se los va a imputar. Esas cosas traen consecuencias. Traen consecuencias económicas, traen consecuencias en la salud, traen consecuencias en el matrimonio, arruinan. Y no es lo que Dios quiere. No es lo que el Señor quiere. No le agrada al Señor estar disciplinando. Él quiere que hagamos las cosas bien, nos entrega sus leyes y dice, hagan esto y les va bien. Listo, no se preocupen más por nada. Si ustedes hacen esto, todas las demás cosas yo me encargo. Lo que ustedes no pueden, yo me encargo. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué, ¿en qué? En luchar con los cananeos, con los gigantes. No, en guardar y hacer todo lo que yo te mando, entonces vas a prosperar en todos tus caminos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Glorifique al Señor por su palabra. Amén. Y se puede ofender, que se ofenda. Familiares nuestros se han ofendido por nuestra fe. Problema de ellos, no le hicimos nada. Yo tengo el recuerdo todavía cuando venían a mi casa, cuando vivíamos en la provincia de Córdoba y era un día de culto. Y eso que el pastor muchas veces enseñó, déjele el equipo del mate, déjele algo para comer si quiere, si tiene mucha confianza le deja la heladera, si no le pone candado. Bueno, el mate, está bien, vamos, ahí nomás. Lo invita a usted, si no quieren venir, primero hay que invitarlos, ¿sí? Traerlos a la casa del Señor. No quieren, ok, no vamos a traer a nadie a la rastra, ahí tenés tu mate, yo me voy a adorar al Señor. Cuando vuelva, si todavía estás acá, vamos a comer juntos, vamos a compartir y van a tener un tiempo de más calidad. ¿Sabe los casos que yo conozco? Gente que se quedó por hacerle la gamba a la familia y no vino al culto, terminaron peleados de los pelos, terminó todo mal. Porque están fuera de la voluntad de Dios. No estamos diciendo tenemos que ser unos ogros que vivimos en una burbuja. No, mirá, vení a la casa del Señor conmigo. No querés, no hay problema. Es tu decisión, pero yo te dejo esto acá, después vuelvo. Y yo veía eso en mi casa. De hecho, recuerdo llegar con mis papás de un culto y que unos familiares nuestros estaban en la casa, nos esperaban con la cena, ya habían hecho la comida y todo. Mirá, hasta eso el Señor nos bendijo. Yo tenía algo de 4 años, pero me acuerdo muy claro ese caso. Había carne al horno, de eso me acuerdo. No me acuerdo la guarnición, ya tanto no me pida, pero había carne al horno. Cuando el pastor estaba con el taxi y en el mejor horario de trabajo dejaba todo para venir a servir al Señor y todos le decían, vos estás loco, este es el horario que mejor se trabaja. Después cuando iba a trabajar, trabajaba más que todos. Porque cuando uno está dispuesto a perder por Dios y uno está dispuesto a honrar a Dios por encima de amigos, familia, trabajo, lo que fuere, no estoy hablando de ser irresponsable, por favor, no me malinterprete. Entonces Dios te va a honrar. Pero hay que vivirlo eso, hay que experimentarlo. Y Dios no falla, hermanos, Dios no falla. Honremos a Dios. Honremos al Señor por sobre todas las cosas. La mejor forma de amar a nuestra familia es serle fiel a Dios, porque entonces voy a poder bendecir a mi familia. En desobediencia con Dios, se me va a armar una bola de nieve que no la voy a poder frenar, pero en obediencia voy a poder bendecir, aunque en principio se enojen conmigo.
con amistades, que después, yo tuve la experiencia, después llegaron a los pies de Jesús y hoy están sirviendo a Dios. Y después que estaban en la iglesia, porque te observan, nos observan. Este muchacho me dice, yo lo que me acuerdo que cuando vos tenías que irte a la iglesia, nos dejabas colgado a todo y te ibas. Y uno por ahí no es tan consciente de cómo te están observando. Mirá si no honrás a Dios y honrás una amistad por encima de Dios. ¿Cómo queremos ganar y marcar al mundo así? Una iglesia que puede marcar el corazón de una persona es una iglesia que honra a Dios. Es un cristiano que honra a Dios. Abraham fue un hombre que honró a Dios. Aunque se equivocó, pero después al momento de tomar decisiones le dijo a su sobrino Lot, mirá, hasta estuvo dispuesto a perder, porque había de un lado que era un desierto, un sequedal, y del otro lado estaban los manantiales de agua y era todo verde. Y hasta Abraham le dio la posibilidad y le dijo, elegí lo que quieras. Obviamente Lot era un buen cristiano, pero carnal. Abraham tenía la palabra de Dios acá y Lot tenía los números acá. Y miró el valle. ¿Qué estaba en el valle? Las ciudades del valle. Ahí estaba Sodoma y Gomorra, Seboín, Zoar, todas esas ciudades que fueron destruidas después. Pero él vio eso y dijo, yo me voy para allá, tío. Ok, yo me voy para allá. Entonces, y él se fue y prosperó y le fue bien varios años. Pero ¿cómo terminó después? Porque la bendición no es solo obtenerla, hay que sostenerla. Obtener es una cosa y sostener la bendición es otra. Lo tuvo que ir a rescatar un par de veces, Abraham, con sus hombres. Y termina Lot, y esto es horrendo, termina sin nada, escondido en una cueva, abusado por sus propias hijas. Y esos hijos que esas chicas tuvieron fueron las naciones enemigas de Israel por toda la historia. Otra tragedia. Hermanos, la desobediencia trae tragedia. Y cuando Abraham se queda con todo el desierto y todo el sequedal, Dios lo llama y le dice, hey Abraham, ahora ya se fue tu sobrino. Mirá, hasta donde te den los ojos yo te lo voy a dar. Y ahí, en esa tierra inhóspita que tu sobrino no vio nada porque no tiene visión espiritual, tiene visión carnal. Él vio números, él vio el valle, él vio el agua, él vio el verde, pero allá está la bendición, de aquel lado. Ahí te voy a bendecir. Ahí te voy a bendecir. La gente cree que la bendición está allá porque allá brilla y el Señor dice, no, 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 en este desierto yo te voy a bendecir. Yo soy un convencido en Dios de que si Dios te va a bendecir en Latinoamérica, te va a bendecir en África, te va a bendecir donde sea. Hacé las cosas bien y Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y quiero ver, escuchemos, miren esta frase. No sé cómo dice la 60, pero la NBI dice, y haré famoso tu nombre. Engrandeceré tu nombre, que es lo mismo. Haré famoso tu nombre. Quiero leer un versículo nada más, en el capítulo anterior, cuando están edificando la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, versículo 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo, que dice, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ni se hicieron famosos, ni evitaron nada. El Señor dijo, los voy a soplar y los voy a desparramar por todos lados. Como dice el dicho, como estornudo de ñato. No es mi caso. Bueno. Pero acá el Señor, Él le ofrece a Abraham y Él le dice, haré famoso tu nombre.
Entonces entramos, ¿la fama es mala? No, claro que no es mala. Pero hay gente que hace cualquier cosa por fama. Y desde que existen las redes sociales, peor. Algunos mueren por hacerse famosos, literalmente. Los desafíos que hacen en TikTok y demás que ha generado muertes de adolescentes y de niños. Porque quieren ganar fama, quieren ganar renombre y el diablo los enreda con eso. Antes de las redes sociales, John Lennon decía, tantos años luchando para ser famoso para ahora tener que esconderme detrás de unos lentes y esconderme de la gente, porque no me dejan vivir. Pero cuando Dios dice a alguien que es humilde, a alguien que prefiere los últimos asientos antes que los primeros en las fiestas y demás, y le dice el Señor, ven para aquí, yo haré famoso tu nombre. Sé que no es lo que te interesa, a Abraham no le interesaba la fama, pero el Señor le dijo, yo te voy a hacer famoso, yo te voy a bendecir. Y vas a ser de bendición, vas a ser una bendición. Esa es la otra parte. Dios nos bendice para ser de bendición. Amén. Si Dios te ha salvado, te ha sanado, te ha bendecido, no te quedes con eso, cuéntaselo a todo el mundo. Cuéntaselo a todo el mundo. Como esas charlas, vio que cuando hay alguna enfermedad, una dolencia, y alguien dice, che, yo tomé tal cosa, me hizo re bien, y lo recomienda. El laboratorio no le da un mango por recomendarlo, pero porque le hizo bien, y dice, para que vos también estés bien. Mirá, yo tomé esto. ¿Cuánto más cuando hablamos del Señor? A mí me hizo bien el Señor. ¿Por qué no probás? Como dice una canción, prueba a Cristo y si no te resulta, te devolvemos tus pecados. Nos ha resultado a nosotros. ¿Alguien puede decir que no le resultó al Señor? Estaríamos mintiendo. Entonces tenemos que, así como somos bendecidos, ser de bendición. Y bendeciré, esto es una promesa de Dios, que aquellos que dicen, por eso digo, qué hipocresía que hay en muchos, aquellos que dicen, no, el diezmo es de la ley, y el que está bajo la ley está bajo maldición. Pero después, ¿vieron el meme del perrito con cara de mal y con cara de bueno? Ay, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El Señor, si me maldecís, te va a maldecir. Ah, ¿sabés dónde está eso? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermano, también está ahí. Entonces, si el diezmo no es de esta época, no pidas al Señor que maldiga a los que te maldicen, aguántatela solito. Porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Vieron? Manotean cosas que más o menos les gusta del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, pero hay cosas que le queman. Eso no, eso es de la ley. Una vez me dijeron a mí que yo estaba bajo maldición por diezmar. Yo te reprendo, Satanás, porque el Señor me ha bendecido, nos ha bendecido. No es que algo mágico que de hoy a mañana, como yo siempre digo, salgo a caminar y me tropiezo con maletines llenos de dólares, pero vas de a poquito para arriba. No es que eso, dejo de trabajar y no hago más nada porque ahora doy mis diezmos. No. No es magia, es bendición. La magia es truco, la bendición es genuina. Empezás a ver que Dios empieza a bendecir el fruto de tu trabajo. Nunca tuve sueldos altos, jamás. Jamás agarré sumas de dinero juntas, grandes sumas de dinero. Ni juicios ni indemnizaciones. Tuve oportunidad de hacer juicios, pues yo trabajo desde que era chico. No lo hice, preferí seguir con el camino del trabajo. Lleva más tiempo, es más largo. Pero de a poquito, de a poquito, de a poquito, Dios te va bendiciendo. Da resultado, da resultado. Hoy se habla tanto de la ficha limpia. Bueno, nosotros los creyentes tenemos que tener ficha limpia. Todo lo que está en su palabra es para nuestra bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso, la dispensación de la promesa tuvo un carácter israelita, pero un alcance mundial. Ahora, la bendición que menciona el versículo 3 no es nada más y nada menos que no Isaac. Isaac fue un puente, fue un medio. Cristo.
esa bendición que Dios le estaba diciendo y le estaba prometiendo a Abraham, era Cristo. ¿Y Cristo fue de bendición para Abraham nada más? Todas las naciones de la tierra. Yo soy bendito por Cristo. Usted es bendito por Cristo. Por eso es que Dios le dice a Abraham, te bendeciré, pero tú vas a ser de bendición. ¿Cuántos anhelan que sus hijos sean de bendición? Que de nuestra descendencia salgan predicadores, salgan hombres y mujeres de bien, pero que testifiquen, que hablen de Cristo, que el Señor se manifieste en ellos. Ese es el anhelo fundamental de un padre o una madre cristiana. Por supuesto que estudien, que se reciban, que estén preparados para la vida. Es necesario y cada vez más. Hay que tener herramientas. Es muy importante, pero eso es secundario. Hay cosas muy importantes, pero son secundarias. Lo primario es que sean hombres y mujeres de Dios. Yo creo que ni Abraham se imaginó lo que iba a generar su descendencia. Y mire que en la descendencia de Abraham hubo algunos que se mandaron cada una. Nosotros decimos qué hermoso, de la tribu de Judá, Judá, de ahí salió David, de ahí salió Jesucristo. Cuando usted ve la vida de Judá, dice, y de este salió toda esa bendición, las que se mandó Judá. Las que se mandaron todos, lo querían matar a José, a su hermano. Eran terribles. Pero Dios entró en una humanidad imperfecta y en esa humanidad se movió, en esa humanidad hubo salvación, restauración, transformación, redención. Mire, yo le recomiendo, lea el libro de Ruth. Usted quiere leer un libro donde hay redención, donde hay gracia, donde hay un cambio en los diagnósticos del futuro, lea el libro de Ruth completo, es cortito. Léalo todo, devórelo, pero no como diciendo voy a cumplir con lo que me dijo el pastor por capítulo 1, capítulo 2. No. Lea, relaciónese con el contenido, ore al Señor. Usted va a ver ahí al Salvador, va a ver al Mesías, la figura del Mesías. Usted va a ver lo que es la restauración, la verdadera inclusión, una mujer moabita, una nación enemiga de Israel, pero esa mujer dejó su cultura, así como Abraham dejó su cultura, dejó todo y se enamoró del Dios de Israel. Y el Dios de Israel la miró y no le importó que fuera moabita, la bendijo. Llegó a ser ilustre, bisabuela del rey David, era moabita. Ese libro tiene redención. Es maravilloso. En el capítulo 22 de Génesis, leemos versículos 16 al 18. Génesis 22, 16 al 18. Y dijo, como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, ahí fue lo del sacrificio de Isaac. Por eso la fe sin obras es muerta. ¿Qué le dijo al Señor, el Señor aquí a Abraham? Como has hecho esto, o sea, actuaste conforme a tu fe, y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré, ahí le confirma, en gran manera, y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O en tu simiente, dice la versión 60. Ya se lo había dicho el Señor antes. Se lo dijo cuando lo llamó. Recién leímos el llamamiento de Abraham. Pero se lo vuelve a decir, porque Dios nos puede hablar, nos puede entregar una palabra profética, pero de ahí a que se cumpla transcurre un tiempo. Dios dijo que voy a ser rico, empiezo a tirar plata. Si Dios me dijo que voy a ser rico, es cuanto más tengo que aprender a administrar el dinero y ser fiel con Dios y fiel con mi administración. Y de nuevo, no es que de hoy a mañana me hago rico.
Dios va a probar mi vida en una, en otra, en otra, en otra, hasta que llegue un momento que va a decir, listo, hiciste lo que tenías que hacer. Como has hecho esto, ahora yo te confirmo lo que te dije. Dios tiene que confirmar, las palabras proféticas no están escritas en piedra, la ley de Dios sí. Muchas profecías están sujetas a cómo actuamos en base a una palabra. Se nos entrega una palabra, ¿qué hago con ella? No recibí, Dios me falló. No, algo no hiciste o algo hiciste mal. Algo frenó la bendición. En una oportunidad Dios le dice a su pueblo, ustedes invalidaron el pacto. El pacto que yo había hecho con ustedes, ustedes lo invalidaron. Que el Señor nos ayude en esas pruebas que son las determinantes, y en todo, ¿no? Pero sobre todo en esas cuestiones determinantes, no fallarle al Señor, para que todo lo que Él habló de nosotros se cumpla. Amén. Le vuelve ahora ya le confirma, le dice, puesto que me has obedecido. Yo esperaba eso, le dice Dios a Abraham. Yo te hablé, yo te adelanté, yo te profeticé lo que iba a venir, pero yo quería ver que con toda esa palabra que te di, tú la obedezcas, tú te muevas en eso. Entonces ahora te lo vengo a confirmar. Voy a bendecir a toda la tierra por tu descendencia. Ahora, ¿quién nos confirma, para no tener lugar a errores o malas interpretaciones, quién nos confirma que esta palabra que está aquí, Dios diciéndole a Abraham, se está refiriendo específicamente a Cristo? Fue el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, y lo vamos a leer. Gálatas capítulo 3, versículos también 16 al 18. El Espíritu Santo aquí nos revela para que no tengamos duda. Gálatas 3, del 16 al 18, dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes. Miren cómo lo aclara el apóstol Pablo. Como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es, ahí está. Acá ni siquiera hay que ser profeta ni un gran teólogo para esa interpretación de texto. Por eso Pablo enseña interpretación de texto. ¿Se da cuenta cómo hay que leer con inteligencia? Dice, no dice en plural, sino que lo dice en singular. Cuando lo dice en singular no se refiere a todos los descendientes, sino a uno. Y yo les voy a revelar quién es ese uno. Es Cristo. El Espíritu Santo hablando por Pablo. Y sigue diciendo, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Ahí está lo que les decía al principio. La dispensación de la promesa no quedó anulada por la de la ley. Lo de la ley era una necesidad y era una nueva etapa, pero la de la promesa seguía vigente porque Abraham no le falló a Dios. No anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa, lo que no fue, ¿no es cierto? Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y yo le pregunto, ¿a Abraham solamente? ¿A mí? ¿A usted? Cada uno, y a nuestros descendientes. Por eso tenemos que volcarle esto a nuestros hijos para que ellos también se agarren de los pactos con Dios, de las promesas de Dios, y puedan, en función de esas promesas, obedecerle como hizo Abraham. Qué hermoso, esto nos da esperanza. Esto me dice a mí, entonces aún a pesar de mis debilidades, puedo obedecerle a Dios. Puedo agarrar esas promesas. Puedo hacer, podés hermano, podés hermana. Si alguien te dice que no podés, es el diablo. Podemos, no tenemos, esto también nos da responsabilidad, no tenemos excusa. Podemos. Gloria al Señor. O sea que 430
30 años antes de la promulgación de la ley, ya estaba la promesa de la gracia a través de Cristo. Abraham falló en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en querer ayudar a Dios con sus planes de tener un hijo, usando métodos que no eran del pueblo de Dios, eran métodos paganos. Repito, Israel no existía todavía no estaba la ley promulgada por Dios, eran métodos paganos. Sara se vale de esos métodos paganos, que solo todo lo que sea método pagano trae problemas. Y trajo problemas. Y después la misma Sara le quemó, le secó la mente al pobre Abraham. Le dijo, echale a esta mujer, agarra a egipcia con este Ismael, me tienen cansado, que esto del otro. Y querida, pero vos querías esto. Bueno, no dice que se resistió mucho Abraham ahí. No era el método de Dios. Después Dios se lo tiene que aclarar. No, yo te voy a dar un hijo de Sara. No era a la forma del mundo, es a la forma que... Y si, no, pero a la forma de Dios es imposible. No, lo imposible yo lo hago. Yo lo hago. Los que son solteros y quieren una compañera, un compañero en Dios, y bueno, tuve que manotear algo afuera porque acá no había nada. No lo esperaste. No lo esperaste. Pero dijo Sara, ya tengo 90 años, ya voy a tener 90 y mi esposo va a tener 100, se llevaban 10 años de diferencia. La promesa vino cuando Abraham tenía 75 años y él tuvo el hijo a los 100 años, 25 años, y a veces el Señor no me responde un mes y me quiero morir. 25 años. El tiempo seguía pasando. ¿Y qué es lo que se piensa? Y el reloj biológico no perdona, y que esto y el otro. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Las imposibilidades, dejáselas a Él. No tengo que desobedecer a Dios porque le tengo que dar una mano, porque esto es imposible. No. De hecho, no se resolvió todo cuando se separaron Ismael y Agar de la familia de Abraham, porque de los ismaelitas salieron las naciones árabes. También 12 tribus, pueblos bendecidos por Dios, pueblos prósperos. Sí, ellos abren una canilla y tienen petróleo. Guerreros, valientes, bravos. Porque aunque no nos guste, también son hijos de Abraham. Pero no era eso lo que Dios quería. Abraham quiso posicionar, ahí se equivocó también, él quiso posicionar a Ismael delante de Dios. Viva Ismael delante de ti. No, amigo. Porque era amigo de Dios, pero ni siquiera siendo amigo no le puede torcer el brazo a la voluntad de Dios. No. En tu hijo Isaac te será llamada descendencia. Sí, yo a Ismael lo voy a bendecir. En eso todo bien, pero mi propósito está en Isaac. De ahí vino el Mesías. Falló en eso, se mandó algunas medias mentiras, cuando por miedo a que lo maten dijo es mi hermana, no dijo que era su esposa, y el Señor le trajo una condenación a esa gente que ahí no tenían ellos la culpa. ¿Qué me hiciste, Abraham? Es que tuve miedo de que me maten. Digo una media mentira porque él era medio hermano de Sara. En ese tiempo, como no había mucha población, era permitido. Entonces la acomodó ahí. Dijo, bueno, es malo, pero no tan malo. Dios entendió eso y de hecho Abraham salió bendecido porque le dieron un montón de riquezas. No, llévatela a tu mujer, andate acá. Toma, llévate todo esto de regalo para que Dios nos perdone, dijeron los egipcios, ¿no? Se equivocó. Pero cuando Dios dijo, quiero que me ofrezcas tu hijo, tu único, encima el Señor se lo refregó así, tu único. Ahí Dios no estaba teniendo en cuenta a Ismael, ¿se dio cuenta? Tu único hijo. La Biblia en ningún lugar dice que él le fue a contar a Sara. De hecho, yo creo, no es una doctrina, pero yo creo, y por ahí usted va a pensar lo mismo, no creo que le haya dicho. ¿Usted se imagina? Como dice en la Biblia, decía Pedro, varones, hermanos,
Le habla a los varones. ¿Ustedes le contarían algo así a su esposa? ¿A dónde vas? No, Dios me dijo que le corte el cogote a este. ¿Sabes lo que te va a decir? Vení que te sacrifico yo a vos. Fuera de broma, la carga, el dolor. ¿Usted se cree que Abraham se fue así al monte Moriah de la mano de Isaac? No todo lo que Dios nos pida nos va a dar alegría y gozo. Amén, Señor. Va a decir, ¿qué? Señor, te volviste loco. Me prometiste una descendencia y ahora me lo estás pidiendo. Y él iría, yo imagino su cabeza, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? A 1000 por hora, tratando de entender la situación, tratando de ver cómo será. No entiendo esto. Pero mientras, esto es importante, hermanos. Mientras estamos en la confusión y no entender algo, sigo avanzando hacia el propósito. Porque ahí en el monte de Jehová será provisto. Pero si a mí las dudas, los temores y lo que no entiendo me frenan, yo nunca voy a tener la provisión. ¿Cuántas veces no entendimos cosas que Dios permitió? ¿Cuántas veces el Señor confrontó nuestra fe? Pero seguimos, aunque quizás tristes, quizás sin comprender, quizás con un conflicto interno, pero Señor, sigo avanzando hacia el monte. Que el Señor nos ayude. Y él imaginó algo, dijo, Dios es muy poderoso. Lo conocía bastante bien al Señor. Y él imaginó, y esto está revelado en Hebreos, no lo dice Génesis, por eso hay que leer toda la Biblia para tener la historia completa. Dice que él creyó que como Dios resucita, tiene poder de resucitar a los muertos, él lo iba a sacrificar y Dios se lo iba a resucitar. Eso es lo que pensó Abraham. Y ahí entendemos una palabra de fe que Abraham le dijo a sus siervos. Cuando ya faltaba poco, Abraham dijo, esto es entre el Señor y yo. Ni siquiera a su hijo, que su hijo le dijo, papá, hay fuego, está la antorcha, está la leña, ¿dónde está el animalito? El que habla. Abraham dijo, Dios se proveerá un cordero para el holocausto. Pero él lanzó otra palabra de fe cuando habla con sus siervos y le dice, iremos, adoraremos y volveremos. No voy a volver solo de ese monte. Dios me dio una promesa. Yo lo voy a sacrificar. Va a ser la angustia más grande de mi vida, la peor prueba que tuve que pasar, pero Dios me lo va a resucitar y yo lo voy a traer junto conmigo. Él estaba pensando eso y Dios lo superó, porque cuando hay fe, la fe hace no solo que alcances lo que estás esperando, sino que Dios te supere, que Dios te sorprenda más abundantemente de lo que creemos, pensamos o esperamos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo imagino el corazón de Dios, porque nuestro Dios tiene sentimientos. Mirando la vida de Abraham, Dios conmovido también. Mirá, mi hijo está en un conflicto interno impresionante, insoportable, pero aún así está caminando hacia el monte. Aún así me está yendo a obedecer. Él cree que yo se lo voy a resucitar. Él no sabe que no le voy a dejar ni que lo toque. Yo imagino que casi en cámara lenta, una vez que Isaac quedó atado allí, la Biblia no habla de resistencia. Él podría haberse resistido y salir corriendo, y su padre, que ya era grande de edad, no lo iba a agarrar, no lo iba a alcanzar. Él, como un cordero, como Cristo, nuestro Salvador, como un cordero, fue al degolladero, no se quejó, permitió, entregó su vida. Isaac allí está en una figura de Cristo. Él se deja atar, él se entrega, él sabe quién es Dios porque su padre le habló tantas veces. Tantas veces vio a su padre sacrificar corderitos al Señor. Dijo, esta vez soy yo. Yo imagino que levantó el cuchillo a Abraham y habrá sido en cámara lenta que iba para matarlo, y el Señor desde el cielo, la voz de Dios, Abraham, detente, no toques a tu hijo. Ya vi que me temes, ya vi que me crees, ya vi tu fe, no lo toques a tu hijo, date vuelta, mira lo que hay ahí.
Y ahora ya no es Isaac. Ahora es ese cordero que está allí, enredado en el zarzal, el que está ocupando la figura de Cristo. Porque esa imagen nos trae a la crucifixión cuando a Cristo le ponen la corona de espinas y cortan y lastiman su frente y su cabeza. Ese cordero, ese animalito allí luchando para liberarse del zarzal, lastimándose. Y esa fue la imagen que vio Abraham, un animalito con su cabeza toda sangrada de batallar contra las espinas. Era una figura de Cristo. Por eso de ahí viene esa palabra poderosa que nosotros hoy la tenemos que creer. En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. No en otro lado, en el monte de Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay toda clase de provisión en su presencia, mi hermano. Toda clase de provisión, la que necesitas para el alma, la que va a llenar tu corazón, esa que Abraham no encontró en los dioses paganos y la encontró en el único y soberano Dios, el único Dios verdadero. Esa provisión para tu espíritu, pero también la provisión que necesitas en esta tierra, la fuerza, la salud, el dinero que necesitas para vivir. Dios también lo tiene contemplado. Él dice, ustedes buscan mi reino y mi justicia, yo les voy a añadir todo lo que necesiten. Aún lo que es perecedero, aún lo que es para esta vida, se los voy a dar. Solo busquen mi reino y mi justicia. En el monte de Jehová es provisto. Hasta que un día llegó el cumplimiento de esa figura y fue Cristo, el que estuvo en la cruz. Pero no hubo ninguna voz del cielo. No hubo ninguna voz. Valora el amor de Cristo. Pero el amor del Padre. Un padre, yo no lo entiendo desde la lógica y no tengo explicación. Yo creo que nadie lo puede explicar. Un padre que manda a morir a su hijo por sus enemigos. Por sus enemigos. Como dijo un predicador, yo no mando a morir a un hijo mío ni por mis amigos, ni loco. Un padre que manda a morir a su hijo por sus enemigos. Porque cuando éramos enemigos y todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hubo ninguna voz del cielo. Atrás quedó aquella voz que una vez del cielo resonó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero cuando Cristo estuvo en la cruz no hubo ninguna voz. Jesucristo hubiera querido escuchar una voz del Padre y no hubo ninguna. Su parte humana estaba dolida, estaba en conflicto. No se olvide que Cristo era 100% Dios, pero también era 100% humano. Completamente Dios y completamente humano. Los atributos Él los dejó voluntariamente mientras estuvo en el cuerpo, pero no dejó de ser Dios. Y de ahí sale esa frase desgarradora del corazón de Jesús que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el momento en el cual Pablo también le habla a los Gálatas y le dice que Cristo se hizo maldición para que nosotros no suframos la maldición. Porque escrito está en Deuteronomio, maldito es por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Cristo ya está, siempre me da hasta temor de decirlo, pero lo dice la Biblia, se hizo maldito por nosotros. Nosotros éramos los malditos por el pecado. Yo era maldito por el pecado. Y Él me quitó esa maldición y dijo, yo me hago cargo. Tú no puedes pagar este precio, yo sí. Y el Padre en ese momento le debió la mirada, porque el Padre es tan santo que no puede ver tanto pecado. Toda la inmundicia de la humanidad estaba ahí en los lomos de Jesús. Desde Adán hasta el último hombre en la tierra, todo ese pecado estaba en los lomos de Jesús. Para que hoy algunos tomen el púlpito para hablar de otras cosas y dejar la cruz de lado. Líbranos, Señor, de tremenda herejía. La cruz de Cristo es el centro de nuestra predicación. Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día es el centro de nuestra predicación. De ahí se desprende mi bendición, de ahí se desprende mi paz, de ahí se desprende mi provisión, de ahí se desprende el consuelo cuando estamos mal. Todo salió de ahí.
de ese acto maravilloso. Por eso Abraham proclamó esta palabra tan hermosa: en el monte de Jehová será provisto. En el monte Calvario. Ya no era el monte Moriah. Por eso esta dispensación de la promesa es para celebrarla. Un hombre como nosotros, que se equivocó en el camino algunas veces, pero que en la prueba de fuego dijo: Señor, no lo entiendo, pero yo te obedezco. Yo te obedezco. En la prueba más dura y más importante la superó. ¿Y por qué la superó? Por la fe. Por la fe. Hebreos capítulo 11, vamos a leer esta última cita. Hebreos 11. Gloria al Señor. Versículos 17 al 19. Hebreos 11, el capítulo de la Galería de la Fe. 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque en su corazón él sacrificó a Isaac. No llegó a hacerlo físicamente, Dios no lo permitió. Dios nunca pidió sacrificios humanos. Esto fue una prueba, pero Dios la frenó. Pero en su corazón, Abraham lo sacrificó y Dios le contó eso por justicia. Entonces dice que esto es lo que Abraham consideraba, que Dios se lo iba a resucitar. Por eso dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Eso nos da la idea de que Abraham pensaba que en el momento Dios se lo iba a resucitar, porque él dijo que iba a volver con su hijo. ¿Se da cuenta? Cómo se conectan los textos bíblicos y nos dan un panorama completo. Y dice, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac, dice el versículo 20, podríamos leer todo el capítulo, pero vamos a detenernos aquí. Bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Fe, 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 revelación de Dios. Fe, revelación de Dios. Tenemos que caminar en fe y que Dios nos vaya revelando el futuro. Esas pruebas que nos van a costar o nos han costado horrores, humanamente hablando, pero que no hemos soltado la mano del Señor. Dios te lo tiene en cuenta por justicia. No es por obras, claro que no es por obra, pero la fe genera obras. Santiago dice: tú me dices que tienes fe, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Cuando habla de Rahab la ramera, mira el Espíritu Santo qué sabio que es. El escritor a los Hebreos dice que Rahab se salva por la fe, pero cuando escribe de Rahab, Santiago dice que se salvó por sus obras. No hay contradicción allí, hay un panorama completo. La fe de Rahab generó que ella actuara en función de la fe. Tenemos que mostrarle al mundo no solo que decimos gloria a Dios, aleluya, sino que nuestra vida es una vida que teme y ama a Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Esta dispensación terminó cuando se promulga la ley a Moisés en el desierto. Lo vamos a ver el próximo miércoles, la dispensación de la ley. Denle un aplauso al Señor y dele gloria a Él por su maravillosa palabra. Maravillosa palabra. Le invito a ponerse de pie. Nos gozamos en el Señor. La palabra de Dios entra. Hoy hablábamos en el altar antes de comenzar. Qué lindo que es cuando uno lee la Biblia, leer en voz alta.
que entre por dos sentidos, que entre por la vista, pero que entre por el oído también. Porque la fe es por oír la palabra de Dios. Y si no hay alguien más leyendo, la leo yo. Me la leo para mí. Bendice alma mía Jehová, se predicaba el salmista. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra de Dios ha fortalecido nuestras vidas esta noche. Dele gloria al Señor, cierre sus ojos un momentito para darle gloria a Él, para darle alabanza, darle adoración. Porque el amor que encontramos expresado en tu palabra no son solo letras y palabras, sino que fue demostrado con hechos. Tú dijiste amar a la humanidad, Señor, pero no quedó en palabras. Eso fue reflejado y transformado en hechos, en la muerte de Cristo, en la resurrección, en el perdón de nuestros pecados, en que no hemos sido consumidos como tú le dijiste a tu pueblo Israel, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Por tu misericordia, porque merecíamos, al ver nuestras vidas, merecíamos haber sido consumidos. Pero tu voluntad era salvarnos, Señor, y enviaste a tu Hijo. Tenías un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tu plan estaba trazado para rescatarnos. Sabías que íbamos a caer. Sabíamos que te íbamos a fallar. Y fue tan grande tu amor que aún así creaste a Adán y Eva igual. Aún así, aún sabiendo las veces que te íbamos a fallar nosotros, igual nos llamaste, nos diste propósito, Señor. Que a ninguno de tus hijos le falte el propósito. A ninguno de tus hijos le falte la claridad. Espíritu Santo, en esta noche habla a cada mente y a cada corazón. Revela tus propósitos. Tú tienes para cada uno de nosotros en particular un llamado especial. Ninguno somos igual al otro. Tú tienes algo especial para cada uno. Cada uno de nosotros valemos más que todo el oro del mundo para ti. Tanto vale el alma de un ser humano que enviaste a tu Hijo a morir. Lo demostraste, Señor. Hoy te decimos gracias por ese amor, pero queremos corresponderte con amor, Señor. También queremos corresponderte con amor. Perdónanos las veces que estemos fallado, que nos hemos equivocado. Santifícanos, límpianos, lávanos con tu sangre. Queremos agradarte. Queremos prestar atención a tu palabra. Ser formados y forjados por esa mano hábil del alfarero, por esa obra gloriosa de tu Espíritu Santo. Transforma las vidas, trae verdadera conversión, más allá de solamente emociones, más allá de que simplemente me guste compartir con la gente de la iglesia, que haya verdadero arrepentimiento, perdón de pecados, conversión, como dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos establezca, nos afirme, nos arraigue en tus caminos y que cada día podamos tener una comunión íntima contigo, experiencia contigo, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras copas hasta que rebosen, Señor. Nada podemos hacer con nuestras fuerzas, nuestra naturaleza humana no puede y tampoco quiere. Pero es la obra de tu Espíritu, esa gracia poderosa que nos da las herramientas para ser transformados, para ser regenerados en ti. Toca cada vida, Señor, esta noche. Toca cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, sobre nuestras cabezas. Ven y toca nuestra mente, nuestros pensamientos, el gobierno, Señor, de nuestros sentidos. Nos entregamos a ti, Señor. Cada día, Señor, queremos renovar este pacto contigo, decirte, Señor, te pertenezco. Tú eres mi Señor, no solo mi amigo, no solo mi Salvador, eres mi Señor y mi Rey. Bendice a este pueblo, bendice cada familia. Dale sus milagros, los milagros que están esperando.
Respalda toda palabra con señales, con prodigios, con maravillas, porque esto no ha quedado en el pasado, esto es actual, Señor. Y tú vas a seguir obrando en tu pueblo, demostrando que lo que tú dijiste es verdad. Mientras estamos en la espera, fortalece nuestra fe, fortalece las rodillas endebles, levanta los brazos caídos, Espíritu Santo, aún a la distancia. Los que escuchen por la radio, los que miren, Señor, por las redes sociales, que reciban ese fluir de tu Espíritu aún a la distancia, Señor. Ese toque glorioso de tu mano sanadora. Aquellos que están esperando milagros, sean tocados, Señor. Quita toda dolencia, toda enfermedad, porque tú ya la venciste en la cruz del Calvario. Todo lo venciste en la cruz y nos diste a nosotros esa victoria, Señor. Por eso en ti somos más que vencedores y te damos la gloria y la honra a ti. Todo dejamos a tus pies, toda carga, y descansamos en ti, descansamos en tu poder, descansamos en tu fidelidad. A ti sea la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria, 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 gloria a tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibe, Señor, el perfume de alabanza, de adoración que te damos a ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor por su dulce presencia.